¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. La crisis política vivida en el último tiempo ha traído como causa o consecuencia la ausencia de liderazgos. Eso es lo que vamos a dilucidar en esta conversación. En las encuestas, grandes líderes políticos hoy día marcan muy poco. Tratan de tomar la agenda desde la moneda o desde la oposición con baja credibilidad, lo que resulta prácticamente inefectivo. Nota de contexto y entramos en esto. ¿Tiene Chile líderes? Una frase que se repite en la política actual casi como un síntoma de una enfermedad es que a Chile le faltan líderes. La pérdida de credibilidad de los políticos de todos los sectores sumidos en escándalos tributarios, boletas, compra de terrenos ha llevado a que quienes están llamados a definir hacia dónde se conduce el país tengan muy bajos niveles de apoyo, y eso tiene un impacto directo en la capacidad de conducción. Si a eso le sumamos movimientos sociales demandantes que llegan a controlar la agenda política, la sensación de falta de conducción se acrecienta. Podemos definir líder como aquel que es capaz de anticiparse a los problemas y puede enfrentar las crisis de manera creativa, y liderazgo lo podemos entender como el proceso de influencia entre un líder y sus seguidores para alcanzar objetivos compartidos. Los liderazgos en democracias consolidadas son fundamentales para adaptar las instituciones a nuevas necesidades, a nuevos desafíos y nuevas demandas. Faltan líderes, surgirán cuando enfrentemos nuevos escenarios electorales, pero son necesarios para el buen funcionamiento de las democracias. La presidenta Bachelet encauzó el rumbo del gobierno definiendo prioridades y asumiendo que los recursos no alcanzan para las reformas prometidas. Hay que ser realistas, pero el realismo tiene un costo cuando se han generado expectativas. El liderazgo de la presidenta es puesto a prueba en lo que ella misma denominó el segundo tiempo de su gobierno. Líderes, liderazgos y la ausencia de ellos es la discusión abierta de hoy en Actualidad Central. Saludamos de inmediato a nuestro panel. Roberto Isixson, Plaza Pública Academia, bienvenido. Muchas gracias. Por acá tenemos a Max Colodro, analista político. Bienvenido. Muchas gracias. Don Carlos Vergara, director de Imaginación. Muy bienvenido. Gracias por la invitación. Y don Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. La pregunta es súper básica. ¿Por qué estamos en esta situación de ausencia de líderes? ¿Se cayeron con los casos Penta Cabal? ¿Ya venía la crisis desde antes? ¿Cambió el escenario con los medios de comunicación hoy día? ¿Por qué se está produciendo esto? Como dirían en la universidad todas las anteriores. O sea, efectivamente estamos observando una crisis de liderazgo porque hay un vacío de poder, ¿no? Efectivamente la presidenta, desde que se estallan los casos de corrupción, ¿no? Estos actos de corrupción, definitivamente se genera en el país una situación muy compleja. Ella misma se retira de la primera línea, no sabe cómo reaccionar en un primer momento, pasan varios meses, hasta marzo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso a partir de ese minuto genera una situación compleja en donde el poder no está hoy día claramente en ninguna parte y por lo tanto cuesta que alguien pueda hoy día asumir un liderazgo cuando hay un vacío de poder, ¿no? Ese poder se ha diluido, de alguna manera eso lleva a esta situación en que hoy día le ha sido difícil, particularmente a la presidenta, quien naturalmente debiera tener un liderazgo, para eso fue elegida finalmente, pueda darle conducción a un proceso político en donde la lógica del poder se encuentra muy diluida, ¿no? Y eso está generando esta situación de tensión que estamos viendo en los últimos meses. Ante las situaciones de contingencia, ¿para dónde mirar, Roberto? ¿En qué sentido? Porque vemos que a la presidenta le llegó un misil en el corazón con el tema Cabal. Pero si empezamos a buscar otros que debieran ser los líderes, por último, por trayectoria, ni siquiera por carisma o por potencia, también se han visto contaminados de alguna otra manera. Marco Enrique Ominami, sin ir más lejos, viene en las encuestas y también le llegó de alguna manera, le salpicó este tema justamente porque hay platas que va a tener que explicar. Mira, yo creo que efectivamente hay un tema importante que dice a Marco y resaltarlo sobre la presidenta Bachelet, porque entre elección y elección, el llamado a ejercer el liderazgo político
político y social de un país es la presidencia de la República. Y cuando se debilita la presidencia de la República, efectivamente el poder se hace más difuso y los canales se hacen más difusos. La crisis política además ha tenido consecuencias importantes en términos de credibilidad. Yo creo que lo que ha demostrado finalmente es que la política va mucho más lento hoy día de lo que avanza la ciudadanía. O sea, yo creo que hay un desfase efectivamente desde la forma de pensar, desde los intereses, desde las necesidades, en la forma en cómo comprendemos, ¿verdad?, la velocidad en que está avanzando hoy día la opinión pública y la velocidad que va la política, y yo creo que eso en algún minuto tiene que igualarse. Y ese es el desafío de hoy día que está pendiente. ¿Factores que influyeron, Max? ¿De qué manera en esta crisis del momento, que es una crisis que uno dice, bueno, ¿y quién podrá defendernos? A ver, yo creo que como punto de partida, para mí es importante constatar que no solo tenemos una crisis de credibilidad y de confianza en los liderazgos políticos. Estamos viviendo una crisis de confianza y de liderazgo en todos los ámbitos de la sociedad. Están cuestionados los empresarios, están cuestionados los sacerdotes, los líderes de opinión. En general en general estamos viviendo un periodo que tiene que ver con desconfianza, con escepticismo, y yo creo que para poder entender qué es lo que le está pasando a la política en particular, tenemos que tener claro primero el diagnóstico de qué es lo que le está pasando a esta sociedad desde el punto de vista del cambio cultural que está viviendo desde hace un tiempo atrás, y que tiene que ver precisamente con este momento, este proceso, que tiene que ver con pérdida de confianza y pérdida de credibilidad generalizado. Carlos Vergara se dio la tormenta perfecta en términos de lo que es la crisis política, porque por una parte la tenemos, necesitamos liderazgos buenos, no populismos ni nada, como para poder salir de esta. ¿Se conjugaron todos los factores, como dijo Marco en un momento, todas las anteriores? Yo creo que todas las anteriores y otras pocas. Digamos, Y otras más. Yo diría que hay que partir de un punto anterior, a mi juicio, que es que Chile cambió, y cambió muy radicalmente. Voy a dar, en lo último, digamos, entre el 90 y el 2010, por poner fecha un poco arbitraria, doy solo dos datos. Uno, si tú miras el porcentaje de pobreza en Chile, baja del año 90 del orden del 40% al 2010, 2011, al orden del 10%. O sea, hay un 30% de pobreza menos. Eso significa que casi un tercio de la población pasa de una línea de la pobreza que está acá, pasa acá. Se llaman vulnerables, qué sé yo, pero es una clase emergente, un estrato emergente, que algunos llaman la clase de la primera vez, ¿no? Que primera vez que tienen auto, primera vez que sus hijos van a la universidad, primera vez que tienen tarjetas de crédito, primera vez que viajan al extranjero, andan en avión. O sea, hay un cambio, y ese cambio es muy fuerte, y yo creo que parte de los problemas del liderazgo político es que los líderes políticos no han sabido interpretar y asumir qué significa política, económica y culturalmente ese cambio radical. Carlos, ¿y por qué si esta gente, este grupo que ha ido surgiendo, no está más contenta y está más disconforme? Por la siguiente razón, no es única, entre otras. Yo creo que cuando estas personas salen a la superficie, llamémoslo así, se toman conciencia de sus derechos también. Entonces, el tema del abuso es un tema que está muy presente. Yo te diría, las marchas estudiantiles del año 2011 no es la vieja protesta de la clase obrera luchando por la revolución socialista. Es clase media que quiere que sus hijos vayan a la universidad, y donde los costos de las universidades superan con mucho sus posibilidades de financiamiento, y la calidad en muchas de esas instituciones como que tambalea. Entonces, si tú le sumas a eso el caso de las farmacias, que la Polar, que se dice que hay una colusión con la producción y que se dio los pollos, mucha gente queda como indefensa frente a los muy poderosos, y reclaman lo que consideran son sus derechos. Pero estamos hablando de un tercio grande, pero ese cambio implica muchas ramificaciones que yo creo que el liderazgo político nacional no ha sabido recoger e interpretar correctamente. ¿Cómo se impone un liderazgo en circunstancias que en la calle es la que está marcando la agenda?
es la que está llevando la batuta o estuvo marcando la batuta. De hecho, los liderazgos nacen desde ahí, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, en fin, llegan al Parlamento y ahí las aprobaciones no se les mantienen igual que eso. Pero ¿cómo me impongo yo cuando la fiesta no está en la moneda, sino que la fiesta está en la calle? O sea, es complicado a la ausencia de liderazgo, y es complicado el liderazgo también porque las respuestas no son fáciles. Es decir, los problemas que hay que enfrentar, como decía Carlos, son de una complejidad creciente, ¿no? La sociedad chilena se ha ido desplazando desde una lógica material a una sociedad postmaterial, en donde ya no importa solo la cobertura, sino que importa la calidad de la educación, por poner un tema, y por lo tanto la respuesta que dará a esos problemas son cada vez más complejas, y tú tienes que saber y tienes que tener la capacidad para procesar adecuadamente los problemas. Lo que aparentemente ocurrió, y es la crítica que se ha instalado, es que el gobierno solamente escuchó con más fuerza a una parte, ¿no es cierto?, o a un sector que reclamó movilizadamente en la calle, ¿no es cierto?, por sus demandas, ¿no?, y por lo tanto sintonizó con esa demanda de la calle, y le faltó por otro lado, y a eso se asocia el voluntarismo de la agenda del gobierno, ¿no?, y le faltó por el otro lado un poquito más de racionalidad en procesar esos problemas, ¿no? Y este tema de la calle se ha agudizado. Veíamos el otro día el cacerolazo a propósito de los temas de seguridad, ¿no? Entonces, falta mejorar el proceso a través del cual tú puedes los problemas, digamos, analizarlos y procesarlos adecuadamente, combinando, equilibrando por un lado demandas ciudadanas y por otro lado capacidad del gobierno para poder procesar adecuadamente. Eso se llama política. Capacidad de política. Mira, capacidad de gobierno. Me surge la siguiente duda. Desde los movimientos sociales se toma apunte y se llega a la moneda. En el fondo, si ustedes quieren esto les voy a dar. Entonces, mi duda es si es que en un comienzo tuvimos una Bachelet con un liderazgo horizontal y hoy día está tratando de imponerse con un liderazgo vertical. ¿Qué le gusta más al chileno? Porque recurrir nuevamente a Lagos, a Insulza, a un poquito al papá o patrón de fondo, como se quiera ver, es una práctica que a veces nos da por aquello. ¿Ah? Entonces, ¿cuál fue el cambio o el cambio que debería tener Bachelet hoy día para recuperar el liderazgo? Es otra pregunta difícil. Sí. A ver, yo creo que hoy día tenemos una crisis de confianza, como decíamos, y por lo tanto la única manera de recuperar esa confianza es que la gente perciba realmente que se le está hablando con la verdad. Aquí lo que se ha instalado, y es parte de esta crisis, es que en buena medida los chilenos sienten que no se les están diciendo las cosas como son, que se les está ocultando información, que la gente no es capaz de reconocer responsabilidades en situaciones que las estamos viendo ventiladas en los medios de comunicación prácticamente todos los días, y en la medida en que no haya la capacidad para que la gente crea lo que se le está diciendo, va a ser muy difícil que haya liderazgo político para encarar cualquier problema y cualquier dificultad. Yo creo que eso pasa con la presidenta, pero pasa también con todo el resto. Es una cuestión que tiene que ver con que la gente hoy día no le cree a los líderes, porque las versiones que se le están dando contrastan con la información que estamos teniendo todos los días, y por lo tanto la gente no le cree a los líderes. La oposición no capitaliza la crisis de liderazgo del gobierno. O sea, uno podría pensar que es la oportunidad de la alianza de la derecha de RN, y quizá, de acuerdo a las últimas encuestas, los últimos estudios muestran que efectivamente están mucho más abajo, incluso están más mal parados. Más mal parados que la propia coalición de gobierno, la nueva mayoría. Es parte del mismo problema. Es parte del mismo problema, no se les cree, y además hay versiones que son verosímiles, que son cuando se trata de defender lo indefendiblemente, pero la prensa no tenía idea, resulta poco creíble que venimos con cosas que todos estos dineros que se recaudaron para la famosa pre-campaña, el sistema de sociedades y todo, no estuvieron al tanto de la presidenta. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se va a poder solucionar el tema? Porque dicen, oye, entrega la información a cuentagotas. Claro, el reporteo saca información a cuentagotas y no sabemos qué viene para más adelante. Entonces, no se vuelve a poner la agenda y se nos va a acabar este periodo presidencial y a lo mejor vamos a quedar mirando para la esquina porque no tenemos los líderes en ninguna parte. Yo creo que efectivamente el problema sin duda es complejo, y es complejo porque estamos en un contexto de desconfianza. Yo sí hago un matiz sobre la desconfianza y sobre la pregunta de la felicidad, incluso, que creo que está
redituada o está fija en el ámbito público. Hoy día lo que está en crisis es lo público, no necesariamente lo privado. De hecho, las mismas encuestas te muestran que la gente se declara feliz en su vida. Hay una diferencia entre, por ejemplo, que yo te digo, cuánta confianza hay en las empresas versus mi empresa, o incluso, habría que verlo hoy día, pero incluso entre los políticos o los parlamentarios y mi diputado, mi parlamentario, se producen matices entre lo público y lo privado. Yo creo que la crisis es pública y todavía no alcanza las esferas privadas a los ámbitos familiares. Ahora, en ese sentido, el problema que hemos tenido efectivamente es que la opinión pública no ha visto desde lo público una reacción honesta. Nadie, quizás salvo Moreira, que quizás ya terminó siendo medio anecdótico, pero nadie se ha puesto rojo de una sola vez, ha asumido y ha encarado el problema y ha logrado salir adelante. No lo hizo la presidenta Bachelet cuando le preguntaron si sabía o no sabía los negocios de Cabal. El 70% no le creyó que se había enterado por la prensa, cosa que parecía, hasta el día de hoy parece un poco ridículo. No le creyeron a Andrés Velasco que los 20 millones de pesos eran para servicios profesionales, el 80% no le creyó. Y no le creyeron ahora a Marco Enríquez, que no había recibido dinero de SQM para el financiamiento de su campaña. Ni al diputado Bull. Ni al diputado Bull, y así, y a Ernesto Fonbar, y a Jovino Novoa, y a Ernesto Silva, y finalmente nadie. Se produce algo que a lo mejor no existía. Hoy día está la evidencia del material digital, de la fotografía, de la grabación telefónica. Ahora, mira, una cosa que yo creo que especialmente sobre la presidenta Bachelet, pasan dos cosas. Uno es que la presidenta Bachelet no ha logrado satisfacer la demanda que tiene hoy día específicamente la opinión pública, que es ejercer su liderazgo y efectivamente hablar con la verdad. O de alguna manera transmitir honestidad en lo que está diciendo. Y ella ha estirado el elástico, lo hizo primero con Cabal, lo hizo después con la precampaña. La Moneda negó la existencia de precampaña y sabemos que eso terminó hoy día completamente horquillado. Entonces, tiene un problema finalmente de relación con la opinión pública, que hoy día siente que no hay una relación empática entre perdió aquello que tenía, que era su principal talento, que era la cercanía y la sensación de honestidad. Pero la verdad reditúa, y te pregunto porque en el caso del senador Moreira, no le ha significado para nada la encuesta, al contrario, lo ha ido bajando, no ganó en credibilidad. O sea, es tan válido en ese aspecto, en un aspecto práctico, político, decir la verdad. Yo creo que reditúa. Lo que pasa es que uno tiene que hacerse la idea, a mi juicio, de que hoy en día nada te reditúa la semana siguiente. Exacto. O sea, aquí va a redituar a 1 año, 2 años. Aquí hay un nuevo espacio de configuración de liderazgo que hoy día no están o están muy debilitados. Y para ello, la verdad es una condición esencial para que crezcan. Quiero decir otra cosa respecto del gobierno, a mi juicio, que el problema de gestión es un tema súper importante. No es, digámoslo así, no es lo mismo enunciar un conjunto de valores, ideales, o como uno quiera llamarle, a la forma como esos valores o ideales se gestionan en política pública, cómo se traducen. Hay encuestas que he hecho yo que se hacen, para poner un número grueso. Tú preguntas, mire, al inicio de este gobierno, ¿usted era partidario que hubiese una reforma importante de la educación en Chile? 80% te dice de acuerdo. 80% así en términos generales. Sí. Tú tomas ese 80% y le dices, oiga, ¿y usted está de acuerdo cómo el gobierno está llevando adelante la reforma? Y el 80% está en desacuerdo. O sea, no es que la gente no esté a favor de una reforma de la educación. Lo que pasa es que el grueso de la gente entiende por reforma de educación algo muy distinto de lo que el gobierno está haciendo. Lo que pasa es que yo te diría que eventualmente es una campaña de titulares, hay una lectura de la realidad de las propuestas de titulares, entonces la gente se queda con aquello que puede ser más vendedor en una campaña. Te dicen educación gratis, pero no se dice cómo, quiénes van a quedar excluidos. Bueno, en fin, vamos a una pausa y a la vuelta les quiero preguntar qué se requiere para formar un liderazgo político. ¿Es persona o personaje? ¿Qué fue lo que finalmente, en el caso de la misma Michelle Bachelet, la llevó a la Moneda y qué es lo que se está buscando hoy día? ¿Son personas o personajes? Son las dos cosas. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.
Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. Marco, la pregunta parece así como de cuestionario de prueba. ¿Qué se requiere para poder conseguir estos liderazgos políticos nuevos, los que podrían surgir? Porque en muchas oportunidades se ha tendido a hacer marketing político muy asociado a lo que es el marketing comercial. Me explico. Oye, pongamos a esta persona candidato, le ponemos plata, total, es bonita, es esto, lo otro, simpático, y un político que pudiese ser eventualmente una persona con muchas capacidades. Mira, lo que pasa es que es mal candidato. Entonces, ¿qué constituye un liderazgo y lo que se requiere en estos momentos? Yo diría que son varias las razones, pero creo que una, y a propósito de lo que conversábamos antes, tiene que ver con la palabra resultados, ¿no? Los resultados es la palabra que puede encumbrar o hundir a un gobierno, ¿no? Y efectivamente lo que la gente evalúa y lo que la gente juzga finalmente sobre quienes dirigen a un país, en este caso, es por sus resultados. ¿Qué es lo que de verdad a la gente le importa, en definitiva? Si la micro está funcionando bien, si los subsidios se están entregando, si lo que se prometió efectivamente se está haciendo. Y por lo tanto yo creo que un elemento importante hoy día que se le exige a los líderes, y estamos hablando de los líderes políticos fundamentalmente, es el que hay una correlación entre lo que se dice y lo que se hace. Y por lo tanto la gente juzga hoy día en función de los resultados. Y como te decía, los resultados es lo que hoy día puede encumbrar o hundir al gobierno. Por eso que los gobiernos tratan de ser gobiernos efectivos. Y lo que la propia presidenta reconoció el día viernes pasado en el Consejo de Gabinete fue que efectivamente uno de los elementos que había fallado, o uno de los elementos que era deficitario, era la gestión del gobierno, ¿no? Son las reformas que son complicadas de llevar adelante, lo es lo difícil de comunicar, pero también ha sido la gestión del gobierno para poder llevar adelante eso. Entonces yo diría que un aspecto clave del liderazgo hoy día tiene que ver con la palabra resultados. ¿Por qué Piñera no capitalizó, Carlos? Como coalición tenía buenos resultados, mejores resultados macroeconómicos que los actuales, otro nivel de desempleo, un dólar más controlado. Voy a hacer una frase así bien para el montón, pero yo creo que en general el alma chilena, si uno pudiese hablar de eso, es como un alma socialdemócrata. Así, Chile es un país que tiene desigualdades como importante. Hay una emergencia, cierto, ha habido crecimiento, cierto, pero digamos, los liderazgos y la capacidad de conducción, las ideas no son transmisibles de una persona a otra. O sea, lo que el presidente Piñera pudo haber capitalizado para sí, como persona, como presidente, no es traspasable a Lawrence Goldberg. Pues la gente mira y dice, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay otra cosa, yo creo que es súper importante en materia de construcción de liderazgo, es lo que en otro tiempo se llamaba idea país. Si uno observa debates, foros, ¿no?, los políticos, los parlamentarios, qué sé yo, la palabra país se escucha poco, y cuando se escucha como de mala manera. Entonces, un liderazgo nacional es una persona que propone ideas de cómo construir un país hacia un futuro, que lo entiende de una determinada manera, que lo quiere hacer de una determinada manera, y que convence a la gente, la persuade de que ese es el camino que hay que seguir. Este es un barco que tiene un rumbo, y que va a un puerto que es mejor y que se podrá demorar 20 días, 22 días, depende de las nubes, del viento, dependerá de ciertas condiciones, pero tiene un rumbo. Esa configuración de ideas de un país que queremos construir, eso está como un tanto ausente, y cuando está un poco presente es de una credibilidad igual a cero, porque se usa el término país para decir cuestiones muy pequeñas, mezquinas, qué sé yo. Y yo creo que la gente ve, mira y dice, no se ve, no existe eso
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos y agregaría un par de cosas. Yo creo que para construir hoy día candidatos presidenciales, quizás distinguiría de los liderazgos políticos de un candidato presidencial que tiene condiciones diferentes, porque finalmente que candidatos a diputados o a concejales al final es pura fuerza de venta, como se dice, ¿no? Métele paloma, métele... Pero el candidato presidencial tiene una lógica distinta. Y sobre eso yo diría varias cosas. La primera es que muchos políticos nuestros creen que el reconocimiento es lo mismo que el conocimiento. Cuando yo te pregunto, ¿usted conoce, ha oído hablar, no sé, de Carolina Tobar, Ricardo Lagos Weber, Ignacio Walker, que son todos hoy día candidatos presidenciales posibles, Manuel José Sandón, Andrea Lamán? Una cosa es que la persona te diga, sí, lo conozco, y otra cosa es que te conozcan de verdad. Que conozcan tu trayectoria, tu historia, no que te ubique de nombre. Entonces yo creo que tenemos muchos candidatos presidenciales hoy día que son reconocidos por la opinión pública, pero que no son conocidos realmente, ni sus historias, trayectorias, ni proyectos políticos futuros. Creo que esos son muy pocos. Yo te diría que hay un lote muy pequeño de personajes políticos hoy día que están en esa capacidad. Y segundo, que creo que también es bueno reconocer que la sociedad que tenemos hoy día, que está mediatizada, que las lógicas del consumo también han traspasado la barrera de las políticas, hoy día tiene que tener algo de personaje. Tiene que tener algo de personaje en el sentido de que yo me siento interpretado, yo quiera ser como él, tiene que haber algo de eso. La presidenta Bachelet lo tenía. Es carisma, es admiración, la presidenta Bachelet lo tuvo, Piñera en su manera lo tuvo para el 51%, quizás en menor manera sin duda de lo que lo tuvo la presidenta Bachelet, Ricardo Lagos lo tenía. Tiene que tener esa capacidad de generar una relación de admiración, carisma y empatía en base a un conocimiento profundo. Y hoy día creo que son pocos. De hecho, un dato que es bien interesante. En general, en Chile, a pesar de que en el último tiempo se han ido acrecentando los liderazgos nuevos, o sea, aparecen los Marco Enrique, aparecen los Parisi, incluso los Piñera del 2005, terminamos siempre escogiendo a los candidatos antiguos. No somos de elegir se recurre a los viejos liderazgos. Terminamos siempre volviendo sobre lo conocido. Pero ¿cómo se trabaja este tema de los liderazgos también teniendo en cuenta la complejidad de la sociedad chilena hoy día, que está pasando por una situación, un momento de bronca, de cierto malestar? Hay un famoso discurso de MacIver, ¿se acuerdan del año 1910, cuando parte diciendo, me parece que no somos felices? O la novela de Vargas Llosa, cuando dice en qué momento se jodió el Perú. Bueno, exactamente. Entonces, yo creo que también es esos atributos que decía Roberto respecto del conocimiento, y Roberto y Carlos miden la percepción justamente de los ciudadanos, se hace todavía más difícil en un contexto en donde los chilenos, 58% de abstención en la última elección, con padrón, digamos, a tope. A tope. Y por lo tanto, esa situación creo que todavía se va a hacer más difícil en la próxima elección. Bueno, vamos a tener las municipales el próximo año, pero evidentemente hay una situación compleja con los chilenos y las chilenas que ya nos están bancando o están pasando por una situación de bronca, ¿no? Los WhatsApp por el tema de la benzina, toda esa situación está generando una situación bien compleja. Ahora, sí, déjame agregarte un punto más chiquitito, dale, que le porque mira, yo me preguntaría hoy día, dada la crisis de lo público y de la política, donde la última encuesta nos dice que solo un 3% confía en los políticos, 3% de 1.400 personas son 2, lo más probable es que hayan sido parientes de políticos, 2 de 1.500. ¿Por qué en Chile no tenemos un Podemos? ¿Por qué en Chile no ha surgido un Ciudadanos? ¿Por qué el liderazgo efectivamente de la Camila Vallejo hoy día, según la última encuesta, es el que tiene mayor rechazo, junto con Elena von Baer, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que explica que en nuestro país esos nuevos liderazgos, esos nuevos movimientos estén completamente atrapados a los antiguos liderazgos? Y en ese sentido la misma pregunta va, si es que hay tanta rabia, hay tanta bronca, ¿por qué los liderazgos como fue el de Rosana Miranda, Marcel Claude, el mismo de Camila Vallejo, no han trascendido más allá de lo que fueron, que pareciera que fue una moda? Entonces uno dice, bueno, si ella justamente representa esta rabia. ¿Coherencia? Yo creo que a estas alturas del partido, los únicos liderazgos que van a tener de alguna manera capacidad para poder reinstalarse en este escenario, no en el corto plazo, pero probablemente en el mediano y en el largo plazo, van a ser los liderazgos que también le hablen con credibilidad a la gente, en el sentido de que no solo le digan a la gente y que la gente tenga claridad que no solo le están diciendo lo que quieren escuchar, sino que le están diciendo cosas que no quieren escuchar. Es decir, no solo le hablen de derechos,
le hablen también de obligaciones, le hablen de responsabilidades, le hablen de sacrificios, le hablen de problemas y no solo de soluciones. Yo creo que de alguna manera los liderazgos que hacia adelante van a poder de algún modo empezar a romper esta lógica en la cual finalmente la gente lo que está escuchando son solo ofertas. Mira, vamos a hacer una pausa y a la vuelta les planteo el tema, el recampañeo. Porque pareciera que ahora con este segundo tiempo, donde se cambia un eslogan, en donde se sincera algo, que se reconoce, mira, sabes que no voy a tener plata para hacer esto, comienza una recampaña, para decir, partamos todo de nuevo a cuenta cero. Veamos si eso resulta, ese es el camino, pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos en esta discusión abierta. ¿Qué es lo que opina la gente acerca de esta crisis, esta ausencia de líderes? Hicimos una pequeña encuesta, no como la suya, pero sí con video y escuchamos a la gente directamente. Aquí en nuestro país estamos en crisis por falta de verdaderos líderes políticos, que sean líderes responsables, que tengan valores y que crean en lo que prometen, y no en este momento que nadie les cree, porque de ambas partes, tanto de la derecha como de la izquierda, hay fraude y hay malos políticos. Totalmente, en este país, porque, no sé, pues ha habido mucha sinvergüenzura en esta parte, en el sentido de que los políticos abusan del poder que tienen. En cuanto de todas las cosas que ellos hacen en el Senado, en la Cámara, donde estén, nunca son las realidades que la gente muy humilde necesita. Eso es la crisis que tenemos, malos políticos. Sí, pienso que igual que en España, yo soy española y vivo aquí hace 2 años, siento que los políticos como que se vician, el poder los empieza a viciar un poco y la verdad se vuelven demasiado políticos, así que creo que sí. Por supuesto, eso es evidente. Creo que en estos momentos no existe ni un solo líder políticamente hablando. Ya no son los líderes de antes, ahora como que todo está más mercantilizado. Uno ve gente en la cual confió anteriormente y ahora los ven como que están muy arreglados económicamente, como una especie incluso de mafia. Ya como que no les importa porque ellos están bien, ya como que ya pertenecen a una élite y se olvidaron de sus promesas, se olvidaron del pueblo y de la gente que confió en ellos. Yo creo que nadie se sorprendió con las cuñas, pero a mí me llama la atención que este juicio es el que hace reaccionar a quienes están hoy día en el poder. Y se lo pregunto por lo que te decía antes. Max, yo te hablaba del recampañeo. Ahora empieza un trabajo de borrón y cuenta nueva. Y con esos borrones y cuenta nueva se consigue algo más allá que eventualmente una subida de algunos puntos, algo puntual. ¿Se puede lograr? Bueno, se dice que en política no hay muertos. Es cierto, pero yo, como te decía, creo que aquí lo que va a marcar hacia adelante un punto de inflexión es que la gente perciba que no le están diciendo solo lo que quiere escuchar. En la medida en que la gente siga sintiendo eso, vamos a seguir en una crisis de confianza y de credibilidad muy fuerte. Hoy día el país está afrontando desafíos difíciles y de alguna manera la gente los líderes que sean capaces de algún modo de confrontar a la ciudadanía, de ponerla en una situación en la cual la gente también tiene que hacerse responsable de su vida, de su destino. No es solo una queja, no es solo un reclamo, no es solo una bronca. La gente tiene que entender también de que los líderes no son los que te dicen bueno ya a todo. La gente también es la que es capaz los líderes son los que de alguna manera también son capaces de hacer sentir a la gente de que tiene una cuota de corresponsabilidad en lo que está ocurriendo en un país. Mira, Michelle Bachelet en un momento reconoce que va a haber que jerarquizar las reformas, va a haber que ir de a poco porque la plata no alcanza. Veamos lo que dice y a raíz de ahí lo comentamos. Está claro que hay debilidades en lo comunicacional y en la gestión, y eso tiene que cambiar desde hoy. Y a las mayores exigencias de la sociedad y al menor espacio fiscal, hay poco margen para errores. Los apresuramientos, la falta de coordinación o las pugnas secundarias. Entonces, debemos ser prolijos. Ahí reconoció
¿De qué sirve reconocer o le va a traer más problemas? No, yo creo que aporta, como decía Max, en la medida que los liderazgos se muestran transparentes, efectivamente dan la cara, y en este caso ella hace un mea culpa, reconoce efectivamente las dificultades que no dependen del gobierno, que tienen que ver con la globalización, el desarrollo económico, pero también reconoce falta en términos, como decía en la primera parte, de gestión de gobierno, ¿no? Y claramente ese reconocimiento, a lo menos, ¿no es cierto?, va en sintonía con lo que comentábamos acá. Ella está asumiendo un liderazgo de todas maneras, a partir de este minuto, lo que llaman mucho el segundo tiempo, otros han hablado del tercer gobierno Bachelet, ¿no? Un liderazgo de un sector reformista, de un bloque reformista al interior de la nueva mayoría, y esto está generando pugnas, está generando tensiones. Ella Arenas y Peñalillo en la primera parte habían asumido el liderazgo del bloque fundacional, ¿no?, que buscaba cambiar todas las bases para romper con el tema de la desigualdad. Yo creo que en este minuto ella está asumiendo ese liderazgo y se siente comprometida con esta nueva manera de enfrentar los desafíos desde la perspectiva de lo que se ha dado en llamar la gradualidad, el incrementalismo, la priorización, todos sinónimos para hablar de lo que la presidenta acuñó como el realismo sin renuncia, ¿no? Ahora, empieza este reconocimiento, pero uno puede decir, y ese es el punto en cuando uno tiene que reconocer un error. Entonces, ¿por qué te tengo que creer hoy día si ya te creí antes? Entonces, no, yo siento que había un reconocimiento del error de diagnóstico, de falta de comunicación y falta de gestión. Pero no ha habido un reconocimiento de responsabilidades. O sea, la situación económica es culpa de factores externos, no de factores internos, de acuerdo a lo que nos dicen desde la moneda. O muy poco que tiene que ver con eso. Entonces, si te creía antes, ¿por qué te tengo que creer ahora? Que sabes que yo creo que hay reconocimiento en problemas de gestión, problemas de coordinación. Yo creo que cuando se sincera y dice yo, en realidad este año me equivoqué mucho, yo creo que es un signo que a la gente le importa. No es que eso vaya a ser que en las encuestas repunte un día para otro, salga para arriba. No estoy hablando de eso. Yo creo que hay una de las personas que entrevistaron ahí en la calle, decía, mire, no hay políticos que invoquen o que sea creíble la responsabilidad respecto del país. Yo creo que el concepto de responsabilidad es muy fuerte, es muy grande. Y de eso, yo creo que en este así segundo tiempo, yo creo que hay un intento por mejorar la gestión y hacer políticas públicas más responsables. Y en tercer lugar, quiero agregar una última cosa. No en este gobierno, en los anteriores, recientemente, ha habido una cierta idea de que todo se puede arreglar con una buena política comunicacional. Todos los errores, la falta de la verdad, todo eso se arregla con comunicaciones. Pero eso te apega. Eso le apega a los comunicólogos. Claro. Pero, digamos, eso está demostrando cada día más de que ya nos da más. O sea, a un cierto nivel la comunicación no te arregla el problema que generaste. Que nunca puedes defender lo indefendible, o sea, y menos hoy día. Y en ese sentido, una de las críticas que se le ha hecho a Michelle Bachelet es que su nuevo estilo de liderazgo ha sido en solitario. De hecho, la misma designación del gabinete se produjo horas antes. Entonces, en ese sentido, me podrán cambiar el discurso, pero si no cambian los personajes, o al revés, cambio los personajes y mantengo el discurso, finalmente vamos a tener una suma cero. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora en este estilo de cambio de liderazgo que es, como decía, Juntos por Chile, Todos por Chile? Si el Todos por Chile también va a significar a lo mejor un cambio en la manera de ejecutar el guión al interior de Palacio. ¿No? ¿Cómo se va a ver eso? Bueno, yo creo que va a depender mucho de la capacidad que tenga el gobierno y la propia presidenta para instalar algo creíble en este contexto. De alguna manera la presidenta está apostando a un giro, a un cambio que tiene que ver con el reconocimiento de que hay cosas que no se van a poder hacer, que hay reformas que no se van a poder completar durante este periodo, que hay dificultades desde el punto de vista presupuestario para poder llevar adelante muchas de las políticas que se le prometieron a la ciudadanía. Pero tú ves que hay un cambio, por ejemplo, en la relación
del famoso segundo piso de la moneda con los otros ministros, la acción que tiene, por ejemplo, Analía Uriarte con el nuevo ministro del Interior, ¿tú crees que se va a ver reflejado o se está viendo reflejado de alguna manera? Yo creo que estamos recién en una etapa muy inicial en el sentido de que el cambio de gabinete es muy reciente. Estamos recién viendo cómo se afiatan las piezas. Yo creo que este cambio de gabinete fue positivo. Creo que los ministros que entraron al gobierno tienen más experiencia política, están menos determinados por una lógica que tiene que ver con el cumplimiento de un programa, sino que tiene que ver también con entender mejor la coyuntura, las realidades que el país está enfrentando hoy día. Yo creo que hay la posibilidad hoy día de mejora en la gestión del gobierno, sobre todo en la gestión política, pero también va a depender mucho de las circunstancias, del espacio que la presidenta le dé a su gabinete, de la relación que estos ministros nuevos sean capaces de construir con las fuerzas políticas que están viviendo un momento complicado y que probablemente van a tener momentos difíciles también en función de este reconocimiento que la presidenta ha hecho de que hay cosas importantes de la oferta programática que no se va a poder cumplir. Pero agregaría lo que decía Max, que hay un tema con los estilos, ¿no? El estilo del presidente, el estilo de liderazgo del presidente Lago era un presidente muy involucrado en la gestión de gobierno, ¿no? Piñera, ¿para qué decir, no? Y siempre la presidenta Bachelet en su primer mandato y en este segundo gobierno está como ausente de esa gestión y deja de repente hacer, ¿no? Otras veces opera o actúa a través de otros, como el caso, por ejemplo, de Piñerillo en el primer gobierno, y lo está haciendo ahora con Analía Uriarte en este segundo gobierno. Y ella uno la ve como ausente de esa gestión de gobierno, y creo que eso es lo que tiene que cambiar en términos de liderazgo. Pero ¿está dejando hacer o no hay definiciones? ¿Por qué? Proceso constitucional, no sabemos para dónde va. Reforma educacional, lo único que sabemos es que se dejaron excluidas las universidades privadas, con argumentos que son de carácter económico, pero tienen otro trasfondo. En fin, o sea, es como el famoso paso. Se propone una nueva ley de adopción, en donde se quiere poner en el mismo orden de prelación a los padres homoparentales, a las parejas homoparentales. Dice, el gobierno no impulsará ni provocará el proyecto. Entonces, ¿cómo se ejerce un liderazgo si un liderazgo tiene que tener clarito hacia dónde tira la pelota? No, pero mira, yo creo lo siguiente. Uno es que el problema de fondo de la presidenta de Chile es que su relación de confianza, que era sin duda además distinta a la que tenía con un político tradicional con ella, se quebró. Esa relación está completamente quebrada. Y reconstruir esa relación es de largo plazo, no es de corto plazo, como decía Carlos. O sea, yo he dicho en otras oportunidades que la presidenta Bachelet va a tener que vivir su propia travesía por el desierto. Y esa travesía por el desierto va a ser bien incómoda, porque la presidenta Bachelet no está acostumbrada a tener esa relación con la opinión pública a lo largo de su historia. Desde la primera encuesta que me dio la presidenta Bachelet fue el 2002. Desde el 2002 hasta hoy han pasado casi, no sé, 20 años, y la relación de la presidenta Bachelet era siempre de 60% hacia arriba, y hoy día estaba con 20%, 25% de aprobación. Entonces, esa relación es incómoda, es difícil de gestionar, y sobre todo para alguien que no está acostumbrado a hacerlo. ¿Qué es lo que viene para adelante? La presidenta va a tener que ir tomando decisiones que ella cree que van a ser positivas, pero tiene que evitar frustrarse porque no vean réditos de corto plazo. El cambio de gabinete es una decisión importante. Repriorización del programa de gobierno también es una decisión importante. Y ninguna de ellas le ha traído éxitos de corto plazo, pero sí le va a permitir sembrar para largo plazo. Pero dime una cosa, que no le está saliendo muy cara esta falta de definición. ¿Y por qué sientes tú que no se define en cosas tan trascendentales como la misma reforma a la Constitución? No tenemos claro que esto va a ser mediante encuesta, se va a hacer mediante WhatsApp, vamos a tener una asamblea, no la vamos a tener. Dice, dentro del marco legal, obvio que tiene que ser dentro del marco legal. Entonces, ¿no le está saliendo muy caro esta falta de definiciones o es más conveniente quedarse ahí? Bueno, yo creo que a la presidenta le cuesta mucho correr riesgos políticos y le cuesta mucho sentir que en las decisiones que toma corre el riesgo de afectar su popularidad. Y en la medida en que esa es una variable, o fue al menos una variable relevante en la manera como ella instaló y construyó su liderazgo, hoy día se ve conminada a un estilo de liderazgo distinto. Los plazos se fueron finalmente acortando. Hoy día ya no hay posibilidad de seguir chuteando hacia adelante el tema constitucional, el tema de las reformas laborales, el tema de lo que va a pasar en materia de gratuidad. Y de alguna manera el reconocimiento que ella hace en estos últimos días tiene que ver con que los plazos se le acabaron.
Ya no hay más plazos. Queda poco gobierno. Queda poco gobierno, las cosas estaban comprometidas en función de un cierto timing, y hoy día la presidenta tiene que empezar, por lo tanto, a tomar decisiones, a hacer definiciones, y esa es la dificultad que tiene hoy día. La dificultad que tiene precisamente es que no tenía definiciones previas, que es algo que de alguna manera hemos ido comprobando a medida que ha ido transcurriendo su gobierno, y hoy día, sin definiciones previas, las circunstancias la obligan ya a tener que tomar definiciones, y eso de alguna manera para ella supone un riesgo y no es algo a lo cual ella esté acostumbrada. Y ella quiere resintonizar con esa ciudadanía. Veíamos lo que pasó el martes de esta semana en el anuncio que hizo ella respecto del tema de construir Juan Pinto Durán para la selección, ¿no? Busca imperiosamente volver a empatizar con los ciudadanos, por lo que decía Roberto, porque se le hace difícil gobernar sin apoyo ciudadano, ¿no? Y lanza entonces este anuncio que desde todo punto de vista es bien desafortunado, ¿no? Lo que dijo el día martes, yo creo que por muy importante que sea el fútbol en Chile, el fútbol se puede autofinanciar, no requiere de subsidio estatal, ¿no? Como lo requieren otros deportes, y sin embargo justamente ella hace este anuncio, se adjudica también en las redes sociales que San Paoli no se haya ido, fue justamente porque la presidenta lo retuvo en esta desesperación, en esta desesperación por volver a tener sintonía fina, ¿no es cierto?, con los ciudadanos, pero esa sintonía fina o se perdió, o ya no existe más, o está ocurriendo lo que estamos comentando aquí en el panel. ¿Sabes qué? Yo creo además de que lo que ocurre ahora es que la presidenta Bachelet, de aquí en adelante, yo creo de aquí hasta un poco atrás también, pero de aquí en adelante, va a ser evaluada en función de la gestión de su gobierno, como cualquier otro presidente. Hasta antes de que, quizás del caso Cabal, en fin, lo del año pasado, la presidenta Bachelet tenía un carisma, una empatía con la gente, un halo, que como que la gente la quería, la admiraba, como independiente de las cosas de gobierno. Hoy día eso se rompió. O sea, la gente va a evaluar a la presidenta Bachelet en función de los logros de su gobierno. Yo tengo un matiz con respecto a lo que dice Carlos, porque si uno mira la historia de la aprobación presidencial desde marzo del año pasado hasta hoy día, y nosotros tenemos un indicador que es súper sencillo, que es básicamente el neto, ¿cierto?, que es la diferencia entre aprobadores y desaprobadores. Suma y resta. Si tú te das cuenta, la presidenta Bachelet ha perdido 60 puntos de neto, desde que partió hoy día hasta el 25% que tiene ahora. Los primeros 30 puntos son pre-Cabal, son pre-Dávalos, los primeros 30. Que tiene que ver básicamente con la gestión asociada a la reforma. Claro, y luego los otros 30 son post-Cabal. Efectivamente, yo donde coincido con Carlos es que a pesar de la pérdida de esos 30 puntos que estaban asociados a gestión, no perdía cariño, no perdía empatía. Y eso pasa post-Cabal. Lo que pasa es que la combinación esa combinación es explosiva. Y lo que creo que pasa finalmente es que la presidenta Bachelet tiene que estar muy frustrada porque no tiene que entender qué le pasó. O sea, aquí el año pasado, en el 2013, eligieron presidenta, esto es reforma vocacional, reforma tributaria, reforma constitucional, con eso vamos a ganar la presidencial y usted va a ser de nuevo la presidenta mejor aprobada, o va a seguir siendo muy popular. Y eso se frustró. ¿Por qué? Lo que decía Carlos al principio también, ¿por qué queríamos la reforma vocacional y ahora tiene un 70% de desacuerdo? ¿Por qué queríamos la reforma tributaria y hoy día tiene 60% de desacuerdo? ¿Qué pasa con Entonces, esa frustración asociada a la gestión, más la combinación de Cabal y Dávalo, efectivamente es tremendamente compleja. Bueno, una de las cosas que se ha dicho, vamos a ir una pausa y les dejo planteado el siguiente tema, que se ha jerarquizado producto, obviamente, de la falta de recursos. ¿Qué pasa con los temas valóricos o aquellas legislaciones, aquellos proyectos que no requieren plata de fondo? Lo que significa, por ejemplo, tomar posición respecto a descentralización, lo que puede significar la misma ley de aborto, en fin. Esos son los puntos en los cuales uno podría llegar a tomar liderazgo, porque ahí no se requiere plata, pero se requiere postura. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bueno, ya estamos de vuelta. Una de las fórmulas de tomar liderazgo es tomar posición, pero posición ya que dejemos que hay leyes que requieren plata. ¿De qué manera o qué es lo que tendría que atacar, Marco, juicio tuyo, la moneda para reposicionar a Michelle Bachelet y empezar a surgir liderazgo? Porque oyendo un líder hay un contralíder y así
se puede reactivar esta cosa, se puede calentar la pantalla, como se diría en términos de TVN. Bueno, ella ya redefinió un curso de acción, está haciendo una apuesta por una agenda más gradual, más reformista, incremental, con prioridades. Y efectivamente dentro de esas prioridades hay temas de la agenda valórica, como tú decías, que se han planteado, aunque han generado una tensión interna al interior de la nueva mayoría, como el tema del aborto, ¿no? Que igualmente se va a reponer en 2 semanas más, que se tiene que tratar en el Congreso. Evidentemente ese liderazgo por ella pasa por darle una conducción, porque lo que analizábamos aquí en el panel ha sido justamente la falta, no sé si llamarlo relato, porque es un término que se usó o tiene una connotación negativa respecto al gobierno Piñera, pero evidentemente esta idea de país de la que hablaba Carlos, falta todavía no solo mejorar la gestión, sino que transmitir a los chilenos y chilenas con claridad qué es lo que este gobierno, en definitiva, pretende hacer, porque ya sabemos que el programa originalmente, como estaba planteado, no va a poder ser de la manera en que se pretendía serlo la viga matriz que va a impulsar la gestión de estos 4 años. Carlos. Yo creo que hay un asunto que a mí es importante, que yo creo que la presidenta Bachelet y el liderazgo político en general debiera volver a la antigua práctica de poner las reformas, de pensar al país en plazos largos. O sea, yo creo que no hay nada peor y que se deslegitima todo cuando tú dices, no, en mi gobierno, o sea, que en 4 años va a hacer cosas que son absolutamente imposibles de hacerla, de a una, y ni hablar combinada. Entonces tú tienes que decir, mire, hacia allá vamos, y con gradualidad y dando muestra de responsabilidad, eso es uno. En segundo lugar, yo creo que el sinceramiento, por llamarlo así, de la realidad económica es súper responsable, o sea. Pero ahí hay un punto que quiero tirar en la mesa, así que lo quiero responder. Se dice, mira, no vamos a poder hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Claro, o sea, bueno, eso hay que esperar unos días, pero en eso consisten las priorizaciones. Claro. ¿Ah? Porque aquí hay que priorizar, te digo, en función de 2 cosas. Uno, y no digo que la primera sea más importante que la segunda, uno, de que en verdad haya recursos financieros para financiar eso. Segundo, de que haya recursos de gestión. O sea, los recursos de gestión pública, créeme, son recursos escasos. Si tú quieres llevar adelante 7 reformas estructurales al mismo tiempo, no solo es muy caro, sino que además tiene una altísima probabilidad de que varias de ellas, te resulten en la práctica muy mal porque están mal gestionadas. Entonces tú tienes que ir viendo. No puedes hacer todo en 3, 4 años. Roberto, ahí tienes la cámara 3, toda tuya, 30 segundos, lo que tú quieras decir. No, yo creo que el desafío de este gobierno hoy día es, o sea, la presidenta Bachelet tiene que seguir sembrando, tiene que seguir y evitar frustrarse en el corto plazo, evitar los facilismos de, efectivamente, los anuncios de Pinturani y seguir en la línea correcta. El cambio de gabinete fue correcto, fue un cambio de gabinete súper agresivo, o sea, nunca habíamos visto que cayera el ministro del Interior y el ministro de Hacienda en una sola movida. Esa fue una decisión correcta. La decisión de priorizar su programa de gobierno también fue correcta. No hay que desesperarse, tiene que seguir en su línea, evitar frustrarse y seguir tomando las decisiones correctas. Yo lo que sí creo que le falta a la presidenta Bachelet es una actitud más enérgica sobre las líneas que sí son correctas. Por ejemplo, el financiamiento de la política. O sea, está completamente desdibujado hoy día. Anunciamos el fin de la reelección indefinida de los parlamentarios, pero ahora sabemos que es para el 2026. Queremos terminar queremos avanzar en la línea valórica, pero tenemos problemas con la o sea, falta ir sobre los ejes que de alguna manera son gestionables en el corto plazo de forma más rápida y más decidida. Max, ahí tienes la cámara 3, toda tuya. A ver, yo tengo la sensación de que una de las dificultades más de fondo, cuando hablamos, Carlos decía que es importante empezar a poner el tema del largo plazo sobre la mesa. Venimos de una historia reciente, en las últimas décadas en Chile, de un profundo quiebre, un quiebre político, un quiebre cultural, muy dramático además en la sociedad chilena. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que esta sociedad tiene y que todavía no ha logrado finalmente encarar de manera satisfactoria
es que todavía no hemos sido capaces de construir un proyecto nacional donde seamos capaces de integrarnos todos. Esta es una sociedad todavía profundamente dividida, donde vemos al adversario, vemos al bloque que está al frente más como un problema que como una contribución a un proyecto nacional. Y por lo tanto yo creo que mientras no seamos capaces todavía de ver a la sociedad chilena como una unidad, como algo integrado, como algo donde nuestras diferencias de alguna manera nos enriquecen y no son un problema, vamos a seguir de algún modo sometidos a esta tensión. Una de las cosas que se quebró probablemente en los últimos años es que las bases de la transición se habían construido sobre ciertos acuerdos que ya no existen y no hemos sido capaces todavía de construir nuevos acuerdos. Y en la medida en que no seamos capaces de construir esos acuerdos, vamos a seguir de alguna manera viviendo una crisis de legitimidad y de liderazgos como la que vivimos hoy. Carlos, ahí tiene la cámara 2, toda suya. Súper de acuerdo con lo que dice Max y Roberto. Yo creo que hubo un quiebre, todos lo conocemos, el fin de la dictadura. Vienen los gobiernos de la concertación, gobiernan durante 20 años. Y yo creo que en ese periodo Chile cambió y cambió mucho. Y hay una gran dificultad de los liderazgos políticos nacionales para entender bien y orientar al país en un largo plazo en esta nueva fase de que Chile tiene. Y en segundo lugar, es cierto que la aprobación de la presidenta y del gobierno ha ido durante todo el año 2014, lo que va 2015, muy hacia la baja, pero como se decía también, ese deterioro en la aprobación no significa que la gente pase al otro lado, cruce la vereda del frente, que ahora son todos de la centro derecha, qué sé yo. Es gente que es más bien huérfana. Y lo que yo veo, los estudios que yo miro, es que hay un profundo anhelo, un deseo muy grande de la gente común y corriente, un tremendo deseo de volver a creer en algún liderazgo que le diga, mire, vamos todos juntos, hagamos un acuerdo, caminemos hacia allá. Eso, la gente quiere eso, Marco, y no lo encuentra. Yo diría que fundamentalmente hay que seguir avanzando por esta definición que hizo la presidenta Bachelet respecto de una lógica de la responsabilidad, de una lógica del gradualismo, de una lógica incremental, pero no puede ser eso sin que haya un sentido estratégico. Albert Hirschman hablaba del posibilismo estratégico, es decir, no basta solo con hacer que las cosas sean posibles, sino que se requiere también una acción que vaya en ese sentido. Justamente en función de eso, nosotros en la Universidad Paso una visita, Pablo, estamos haciendo un ciclo de conferencia con los presidentes de los partidos políticos donde estamos analizando justamente la posición de los partidos políticos en torno y su liderazgo en torno justamente al cambio de régimen de gobierno, ¿no? Y en ese sentido estamos aportando a esa discusión. Quiero agradecerles la presencia de ustedes, ha sido un panel de lujo sumamente interesante, ilustrativo y didáctico, así que muchas gracias por haber conversado con nosotros. Esto ha sido Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Nos encontramos el próximo fin de semana.